noches, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de las raíces hebreas. Hoy vamos a hablar de la vida de Moisés. ¿Ya? Bueno, en ausencia del pastor Carlos, estoy yo viendo las raíces hebreas. Él es más hebreo que yo, sí, él se apasiona por eso. Sí. ¿Ah? Es más judío, sí. O judío, no judío, ya. Pero bueno, vamos a orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias porque podemos pertenecer a tu familia, a la familia de Dios. Te pedimos también que nos ayudes a entender, a comprender lo que tú quieres mostrarnos a través de la vida de Moisés y cómo también nosotros podemos identificarnos con un líder tan grande, Señor, y poder desde ya honrarte a ti, Señor, por lo que hiciste en su vida y que también puede ser en la vida de nosotros. Quédate con nosotros, como siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. ¿Quién va a leer hoy día? Sergito. Ya. Bueno, como les decía, nosotros vamos a ver hoy la vida de Moisés. ¿Ya? Moisés, como para ir entendiendo un poco de lo que fue Moisés, vamos a empezar diciendo que Moisés es el líder más grande de Israel. No hay un líder más grande en Israel que Moisés. Él fue el libertador de Israel, él fue el que escribió la Torá, es decir, lo que se conocen como los 5 primeros libros de la Biblia o el Pentateuco, ¿cierto? Él escribió esos libros. El Pentateuco básicamente estaba compuesto por el Génesis, ¿ya? El Génesis es el que habla de la creación y los primeros capítulos del Génesis hablan también un poco de lo que fue la esclavitud en Egipto, ¿ya? Perdón, los primeros capítulos de Éxodo. Génesis habla de la creación, Éxodo, los primeros capítulos, habla de lo que fue un poco la esclavitud y lo otro, el trayecto de todo lo que fue la peregrinación desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Después se escribieron Levítico, Número, Deuteronomio, que ya nos hablan se escribieron y fueron parte de la travesía en el desierto, ¿no? Eso es más o menos lo que es el Pentateuco que escribió Moisés. Bueno, lo primero que vamos a decir que Moisés viene de una palabra que tiene su origen más bien egipcio que hebreo, ¿ya? Moisés viene de una palabra que se llama Mosé, que significa niño, ¿ya? Entonces, Moisés es como una palabra compuesta. Si nosotros leemos lo primero del nacimiento y de la infancia de Moisés, vamos a ir a Génesis capítulo 2, y ahí vamos a explicar mejor esto que le acabo de decir. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 10. Perdón, Éxodo. ¿Por qué me confundo con Génesis? Éxodo, ya. Éxodo 2, del 1 al 10. Será porque hice la tarea de Génesis y no la de Éxodo, ya, del 1 al 10. Hermano Sergito, dile. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que le tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas
para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ya. Bueno, esta parte, parece que está muy fuerte. Esta parte de la historia es como bien conocida. Viene la hija de Faraón. Por eso después el libro de Hebreos dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces esta mujer toma a Moisés y lo cría como su propio hijo, lo que hoy día llamamos un hijo putativo, ¿cierto? ¿Ya? Eso corresponde a Moisés. Y aquí vamos a ir desmitificando algunas cosas. Por ejemplo, Moisés, por lo que nos dice el relato, fue criado por su madre quizás hasta una edad preescolar, como diríamos hoy día, ¿ya? Porque el amamantar a un niño en aquella época era hasta los 3 años, 4 años incluso, muchas veces. Entonces Moisés, al parecer, sí tenía claro su origen hebreo. Él sabía que era hebreo, ¿ya? A diferencia, como podemos ver de repente en la televisión, en algunas historias, él sí tenía claridad que era hebreo. Lo otro que podemos ver acá en este pasaje es que, como les dije antes, esta mujer que era egipcia le da un nombre egipcio. Después los hebreos lo transforman en Moshe, ya una cosa así. Pero Moisés literalmente significa niño. El versículo 10 dice que puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, la palabra Moisés significa niño. Entonces sería algo así como una palabra compuesta, niño sacado. Niño sacado. Ese es como el nombre que le puso, niño sacado de las aguas. ¿Ya? Esto era muy común en aquella época, el nombre Moisés o Mosé, para ellos los egipcios no era algo nuevo. Por ejemplo, Ramsés es un nombre compuesto de niño de Ra, del dios Ra, y Mosé, niño de Ra, que se le puso a Ramsés en honor al dios Ra. ¿Ya? Entonces, vemos cómo Moisés nace con un nombre egipcio, pero después de a poco Dios lo toma, ¿ya? Y llegó a ser Moshe, para lo que significaría hoy en hebreo. Algo más que podemos ver de Moisés, hay algunos textos que vamos a leer que no están ahí, pero yo se los voy a ir avisando. Por ejemplo, en Éxodo 6 vamos a ver de la familia de Moisés. En Éxodo 6, versículo 20, hermanito Sergio. Éxodo 6, 20. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Ya. Entonces vemos que él era de la familia de Leví, ¿cierto? Eran levitas. Moisés era un levita. Y su padre tomó por esposa a una tía de él, ¿ya? Bueno, hoy día nos parece extraño esto, pero puede que la tía haya sido menor que él, no sabemos, o no sabemos si era tía en primer grado, segundo grado, pero era una tía, era una pariente de él, ¿ya? En aquella época las cosas eran así. Y la tomó por esposa y tuvieron estos hijos, entre los cuales está Moisés, ¿ya? Acá en el relato también de Éxodo, cuando vemos que Moisés es sacado de las aguas por esta princesa, vemos también a un personaje que es la hermana de Moisés, ¿cierto? La hermana de Moisés, Miriam se llamaba esta mujer, la hermana de Moisés, que después tiene un protagonismo también en la vida de Moisés, tiene un protagonismo en la vida de Aarón, de Moisés, y ella también pareciera que desde pequeña era como bien, así como eufórica a veces. Ella le dice, iré a llamar a una nodriza de las hebreas que te críe este niño. Ella misma propone, ve al niño, ve la situación, evalúa y plantea la solución. Es como bien ejecutiva esta Miriam, ¿cierto?
Y ese ímpetu después la lleva también a decir cosas que no corresponden y por ahí empiezan las murmuraciones y todo esto, ¿cierto? Esa otra historia, pero es para ubicar el contexto, ¿cierto? Ya, entonces tenemos que Moisés es un hebreo que es criado en Egipto como un príncipe de Egipto. Tenemos que entender que Moisés, a diferencia de sus familiares, amigos, parientes hebreos, él tuvo una educación superior. Los hebreos eran esclavos, pero en Egipto en aquella época ya había escritura. Entonces lo más probable es que Moisés haya sido un hombre culto, un hombre muy educado, que quizás haya trabajado junto al faraón como, no sé, un general o a lo mejor un ministro, no sé, una cosa así. ¿Ya? El tema es que en la vida de Moisés vamos a ver como 3 etapas bien marcadas. Su vida en Egipto, su vida en el desierto, después cuando él tuvo que irse, por decirlo así, arrancando, ¿cierto? A Moriab, y después cuando regresa a Egipto para liberar a su pueblo y lo que es el viaje en el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. ¿Ya? Entonces esas 3 etapas son las que van a definir la vida de Moisés y de alguna manera también van a definir la vida de un hijo de Dios, ¿ya? De cómo yo me voy a ir identificando en estas etapas en las que Moisés está. Porque Moisés hasta acá es un hombre que es educado en Egipto, en la corte, con una instrucción académica de excelencia, y cómo después deja todo eso, ¿cierto? Y como dice Pablo, lo tenía por basura. Entonces ya hemos visto, ahora quiero que sigamos en Éxodo capítulo 2 y vamos a ver lo que fue la huida a Egipto. Eso está en Éxodo 2, del 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces aquí vemos otro hecho que es conocido por nosotros. 2 egipcios están peleando en riña. Viene Moisés, los separa. A lo cual le dicen: ¿quién te puso a ti por juez de nosotros? ¿Ya? Entonces vemos a un Moisés que quiere hacer lo bueno, que cree hace lo correcto, pero él no está en sintonía con Dios. Incluso en el episodio anterior donde él mata a ese egipcio, es porque él no está en sintonía con Dios. Él aún está viviendo en Egipto, ¿ya? Él es un Moisés que aún, por decirlo en conceptos hoy día, no ha tenido aún un encuentro personal con Dios. Pero sin embargo Dios está ahí formando su carácter. Todo lo que vamos a ver hasta los primeros 40 años de Moisés y después los 40 años que estuvo en Madián son para forjar el carácter de Moisés, ¿ya? Quiero que leamos algunos pasajes así de Éxodo que les van a parecer un poco quizás lentos, porque quiero llevarlos para que después hagamos un paralelo en Moisés y nuestro Señor Jesucristo, y viendo a Moisés como un tipo de Cristo también, ¿ya? En el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Cristo. Hay muchos tipos de Cristo. Después la serpiente de bronce en el desierto es un tipo de Cristo, ¿cierto? Y hay muchos tipos de Cristo. Y Moisés representa también un tipo de Cristo con el cual quiero que lo podamos ir viendo de cómo él
En aquella época ya el Señor nos mostraba de un Salvador. Toda la Biblia es una historia de amor de Dios hacia su pueblo. Es una historia de amor de Dios hacia sus elegidos y de cómo los protege y de cómo los cuida. Y en el Génesis y acá en el Éxodo también lo tenemos que ver. Cuesta verlo a veces, cuesta verlo. Pero lo vamos a ver también a través de Moisés, ¿ya? Entonces por eso al principio la cosa se va a ver un poco lenta, pero es así nomás, ¿ya? Vamos ahora a Éxodo capítulo 3, del 1 al 12, y vamos a ver cómo Dios llama a Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Lo que estamos viendo acá es el llamado de Dios a Moisés, ¿cierto? Dios lo llama, le da una misión y lo envía. Y quiero que nos detengamos también un momento en esto, porque como les digo, todas estas son figuras, son tipos de lo que Dios hace en la vida de nosotros también, ¿ya? Porque ahí en el versículo 4, me gustó mucho eso que dice: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí, heme aquí. Quiero detenerme en eso que me llama la atención, en el sentido de que Moisés está atento a la voz de Dios, ¿ya? Moisés está atento a lo que Dios tiene que decirle. Y creo que esa es la actitud correcta. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Debemos poner atención a la voz de Dios. Muchas veces Dios nos va a llamar, como cuando antiguamente los profesores hacían, porque ahora no pueden, o los padres llaman a su hijo y le decían: siéntate aquí que te voy a hablar, ¿cierto? Hay que abrir los ojos, y las orejas bien paraditas. Entonces acá es lo mismo. Dios llama a Moisés y Moisés dice: heme aquí. O sea, Moisés dice: yo voy a escuchar, dime, ¿qué quiero escuchar? Y quiero entender esa sintonía y acompáñenme a esa escena. Cuando Moisés ve esta zarza ardiendo, y quizás con un poco de curiosidad también,
de qué es lo que pasaba. Pero él sabía que era algo diferente, que era algo especial. Sabía, porque él también, él era levita. Y él había sido educado en una familia levita. Sabía de la existencia de Dios, sabía de las promesas de Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces él va y escucha. Y pone atención. Y Dios nos quiere hablar a nosotros también hoy en día. A lo mejor no nos va a revelar, usar esa palabra revelación, como lo hizo con Moisés, porque Moisés era un profeta. Moisés fue profeta. No estoy hablando de eso, pero hoy día Dios nos va a hablar. Dios también te va a hablar. Quizás te hable a través de un hermano más antiguo, por decirlo, mayor en lo espiritual. Quizás te hable a través de una hermana. Quizás te hable a través de tu esposa, de tu esposo, según el caso. Pero Dios nos va a hablar. Y principalmente nos va a hablar a través de su palabra. Porque toda la revelación de Dios está en su palabra, ¿cierto? Entonces tenemos siempre nosotros, porque a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Moisés pasaba esto? Mira, el Señor ocupó 40 años para forjar el carácter, más que para forjarlo, para doblar a Moisés. Yo creo que después de los 40 años andaba con esa varita porque tiene que haber andado medio... Después de estar 40 años en el desierto. Él era un príncipe. Él se vestía con ropas pulcras. Él no era esclavo. ¿Ya? Él estudió en las mejores universidades de Egipto, por decirlo de alguna manera. Es como si hoy día alguien diga y base sus capacidades, sus valores, todo es lo que es en su educación, en su formación. Pero él tuvo que desechar todo eso. Dios lo saca de eso, lo saca de ese lugar y lo lleva a otro lugar donde tiene que empezar todo de nuevo. Y lo que Dios hace esos 40 años en el desierto, hasta que lo deja medio, ¿cómo dices? ¿Cómo es el concepto ese? ¿Curvo? ¿Cómo? Curco. Lo deja medio, ¿ya? Para que pueda entender, para que Moisés pudiera entender. Moisés vuelve con 80 años a liberar a su pueblo. Tenía 80 años cuando comienza la peregrinación. Entonces, Dios también va a trabajar con nosotros. Los que somos mayorcitos ya llevamos hartas décadas, ¿ya? Algunos 40 años. Algunos 40 años. Pero esos 40 años tampoco completaron la tarea de Moisés, porque después tuvo que aprender muchas cosas Moisés en el peregrinaje, ¿cierto? Sino que simplemente yo creo que fueron para someter el carácter, para someterlo, para que crea en Dios, para que escuche a Dios, para que pueda entender y ver la gloria de Dios. Y después empezar a trabajar en la vida de Moisés. Quise detenerme en eso porque también tenemos que encontrar aplicaciones en la vida de estos personajes bíblicos tan grandes. Entonces gente dice, no, pero es que Moisés hablaba y Dios le hablaba a él. Sí, pero el Señor también te va a hablar a través de su palabra, te va a hablar a través del consejo de una hermana madura, de un hermano más maduro. Incluso a veces Dios mismo te va a mostrar, no voy a usar la palabra revelar, ¿me entiendes? Pero te va a dar luz, te va a ilustrar, te va a iluminar. ¿Sabes cómo? Es súper simple. En el discipulado básico, nosotros decimos tu tiempo con Dios, ¿cierto? Nosotros le hablamos a Dios a través de la oración, ¿ya? Y Dios nos habla a través de su palabra. El tema está en que muchas veces nos gusta hablar y pedirle a Dios y pedirle a Dios y no escuchamos a Dios. No nos detenemos. Fíjense que Isaías buscó a Dios, ¿cierto? Dice que Dios no estaba en el trueno, que Dios no estaba en el fuego. ¿Y dónde estaba Dios? En un silbido suave y apacible. Entonces a veces necesitamos esa intimidad. Yo imagino el desierto. Bueno, para los que nos ven, el desierto está un poco al norte de La Serena, unos kilómetros más allá nomás. Los que hemos pasado por el desierto, los que hemos tenido ese privilegio, sabemos lo que es el desierto. Bueno, ahí estaba Moisés. Qué mejor lugar para escuchar la voz de Dios. Que Dios nos hable. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una disposición. Y Jesús, cuando quería que alguien le hablara,
Él decía, de cierto te digo. O sea, siéntate que te voy a hablar. ¿Qué le dice a Pedro? Ciñe tus lomos. Ciñe tus lomos. O sea, afírmate que te voy a hablar. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo fue a Jesús de noche, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo. El Evangelio de Juan hay como 25 veces en que Jesús dice, de cierto te digo. Y aquí Dios le está diciendo a Moisés, de cierto te digo. Porque sabía que la tarea no era fácil. Porque sabía que la tarea, lo más probable es que Moisés iba a salir arrancando. ¿Ya? Pero el Señor lo llama. Por eso, hermanos, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Y cuando de esto digo, puede que sea, aunque no necesariamente que Dios te esté llamando, no sé, pues a ser un predicador, a un pastorado, a una obra pequeña, no sé, a algo te puede estar el Señor diciendo a través de los hermanos, a través de su palabra, incluso, ¿por qué no decirlo?, a través de tu propia experiencia personal en tu hora devocional con Dios. Y eso es importante porque si ustedes me dicen, claro, Dios no nos va a hablar ahora como le habló a Moisés, porque, insisto, Moisés era un profeta, Elías era un profeta, Eliseo era un profeta, Jeremías era un profeta. Los profetas se terminaron. Dios nos habla de otra manera en este tiempo. De cierto te digo. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante, entender esa parte para entender también el llamado de Moisés y aplicarlo a la vida de cualquiera de nosotros. En qué momento el Señor te va a decir, mira, te tengo una misión, te tengo esto, dedícate a esto, esfuérzate en esto, pero te voy a preparar. Y tú dirás, ¿me irán a mandar a la universidad? No, te voy a mandar al desierto. 40 años a prepararte al desierto. ¿Ya? Bueno, acá también en el pasaje que nos mostraba nuestro hermano Sergio, hay una promesa que se confirma a Moisés. Volvamos a Éxodo 3, del 13 al 22, hermanito Sergio. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. En paréntesis, ahí
esos últimos 3 versículos los vamos a guardar ahí con un dedito marcado, porque lo vamos a ver más adelante qué significaba eso realmente, por qué Dios dice eso, ¿ya? Bueno, la idea era que hoy hacíamos Moisés y el próximo miércoles, porque el pastor va a estar 2 miércoles fuera, Josué, pero pareciera que no vamos a poder, ¿ya? Vamos a tener que hacer los 2 días Moisés nomás, porque Moisés da como para un año, pero los vamos a tratar de sintetizar en 2 días. Tarea no fácil, ¿ya? Tarea no fácil. Bueno, acá lo que estamos viendo que el Señor se revela en toda su plenitud a Moisés. Y Moisés como que hace su primer intento de, digamos, de retroceder en esta misión, ¿cierto? Y cuando me digan, ¿quién me mandó? ¿Qué voy a decir? O sea, él conocía de Dios, él era un levita, pero él insiste en esto. ¿Y qué les voy a decir? Entonces aquí aparece por primera vez el nombre de Dios, ¿cierto? Y dice, yo soy el que soy, yo soy, que es eso que después se llama Yahvé, ¿cierto? Es Yahvé, yo soy el que soy. Ese es un tema largo también que podríamos estar mucho tiempo hablando acerca de los nombres de Dios. Pero básicamente vamos a decir que siempre los nombres de Dios también en la Biblia estaban compuestos. Por ejemplo, yo soy, el que soy, después. Ellos muchas veces después no ocupaban el nombre de Dios por temor reverente a Dios. Por eso es que vamos a ver después Jehová Nise, Jehová Jireh, Jehová, que Jehová proveerá, Jehová salvará, porque no se atrevían a nombrar el nombre de Dios, ¿ya? Y aquí se nos revela por primera vez el nombre y dice, yo soy el que soy, yo soy. Y como nos decía una hermana en la tarde, Dios se revela en un presente continuo, yo soy. No dice yo seré o yo fui, yo soy, ¿ya? Ese es nuestro Dios, un Dios presente, yo soy, ¿ya? Y este yo soy, este Dios eterno, se revela a Moisés, se muestra a Moisés y lo envía. Y aquí aparecen 2 cosas. Primero, confirma la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, patriarca que estuvimos viendo las veces anteriores. Y ahora se lo confirma a Moisés y le dice, yo te daré la tierra de Canaán, donde habita el amorreo, el jebuseo, todos, ¿ya? Ahora, también aquí tenemos que entender algo, porque todos estos pueblos, de repente les pueden decir a ustedes, pero ¿por qué Dios de Israel fue y eligió esa tierra donde ya había gente? A ver, es que Abraham llegó a esa tierra, Abraham llegó a Canaán. Después por las circunstancias, ¿se recuerdan cuando José va a Egipto? Llegan los hebreos, ¿cuántos hebreos eran? 70, ¿cierto? 70 personas. Todos esos fueron los que entraron a Egipto. Ahora ya eran como 2 millones de personas en 400 años. Entonces aquí hay 2 enseñanzas. Primero, el jebuseo, el amorreo, el gergeseo, todos esos pueblos tuvieron 400 años para volverse a Dios en Canaán. 400 años. Entonces, como decíamos el otro día, llegó la parábola hasta la punta, hasta la tangente de la misericordia de Dios y se cayó, ¿cierto? Y la misericordia se transforma en la ira de Dios. Entonces acá está pasando lo mismo con esos pueblos paganos, idólatras. Entonces Dios va a ocupar a su pueblo para castigarlos a ellos y a su vez va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ya? Por un lado. Consulta por acá, ¿vamos bien? Vamos bien, ya. ¿No está muy enredada la cosa? No. Ya, que es lo que más me preocupaba, que no enredarlos más de lo que esto ya es complejo. ¿Ya? Pero quiero también que hagamos un paralelo. Como les dije al principio, ya hemos entregado toda la literatura, pero como les dije al principio, quiero que hagamos un paralelo entre Moisés y la vida de Cristo. Moisés como un tipo de Cristo, ¿ya? Como un tipo de Cristo. Entonces para eso vamos a ir viendo algunos pasajes. Éxodo 2, volvamos a Éxodo capítulo 2, vamos a repetir algunos pasajes que delante pasaron así muy superficialmente.
que dice ahí Éxodo 2, del 7 al 10. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críemele, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. El niño sacado, ¿cierto? Moisés. Pero ¿qué quiero mostrar acá? Moisés, bueno, previo a todo esto, Moisés, al igual que nuestro Señor Jesucristo, fue salvado de una matanza. Cuando llegan los magos, ¿cierto? ¿Y qué dice Herodes? Indaga, dice, diligentemente acerca del nacimiento del niño y hace un decreto en que mueran todos los menores de 2 años. Y con Moisés pasó lo mismo. Dios lo salvó, Dios lo resguardó, Dios lo conservó, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos en esta parte que Dios también ha escogido un libertador. Dios escoge a Moisés y lo protege de la mano de Satanás. Herodes es Satanás, Faraón es Satanás. Ellos representan a Satanás, ellos son el mal, ¿ya? Entonces Dios protege a Moisés igual como Dios protegió a Jesús. Primero. Segundo, Dios lo escoge, lo aparta, lo protege, lo cuida y lo escoge, tal como escogió a Jesús. Entonces, vamos haciendo el paralelo. Dios protege y escoge a Moisés, Dios protege y escoge a Jesús, ¿cierto? Nuestro primer paralelo. Después, veamos en Éxodo, ahí mismo en Éxodo 2, en el versículo, quizás leer el 14. ¿Por qué? Porque ya leímos eso del 11 hasta el tanto. Entonces, leamos el 14 y el 15 nomás. Éxodo 2, 14 y 15. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ya, aquí vemos que Moisés es rechazado por su pueblo. ¿Quién te puso a ti por juez? O sea, ¿quién te dijo? ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó cuando Jesús llega y se presenta ante su pueblo? ¿Qué pasó con los fariseos, que eran los que tenían que guardar la ley? Ellos guardaban la ley. ¿Qué pasó con ellos? Lo rechazaron. No es este el hijo del carpintero. ¿De dónde sabe tantas cosas? Lo rechazaron. Es más, Juan escribe: a los suyos vino, ¿cierto? Y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Entonces Moisés en este paralelo también es rechazado. Moisés es rechazado como Cristo fue rechazado. Después nos dice el relato que Moisés huye al desierto, ¿cierto? A ese lugar que se llama Madián, ¿ya? Y ahí en Madián dice que él encuentra una esposa. Así como Jesús fue rechazado por su pueblo y se va a los gentiles, Moisés es rechazado y se va a los gentiles y toma una mujer de los gentiles, una madianita. Eso está en Éxodo 2, del 16 al 20. No habíamos leído este texto, ¿cierto? No, lo leemos de nuevo entonces, no lo habíamos leído. Del 16 al 20. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas
a Raguel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Hasta ahí nomás. Entonces, acá vemos de que Moisés es rechazado, va al mundo, y encuentra una esposa. Jesús, Cristo, nuestro Señor, es rechazado por su pueblo, va a los gentiles, ¿cierto? Y encuentra una esposa, la iglesia. ¿Me siguen el paralelo? Jesús encuentra una esposa, pero Dios sigue trabajando con Israel. Dios sigue trabajando con su pueblo. Porque así como Moisés tuvo que salir arrancando, y Jesús se fue, a Jesús lo intentaron matar también, ¿se recuerdan? En Nazaret, cuando lo quieren tirar por el despeñadero. Y Jesús se va a los gentiles. Y Jesús encuentra una esposa que Dios tenía preparada para él, que era su iglesia. Moisés encuentra su esposa allá en Madián. Y esta historia hermosa no termina acá, sigue, porque después Moisés vuelve, ¿cierto? Vuelve a Israel y ahora es aceptado. Ahora le creen después de 40 años. Piensen que cuando las hijas de Jetro ven a Moisés, dicen un egipcio, no dicen un hebreo. Probablemente Moisés todavía tenía, por eso tuvo que Dios trabajar 40 años con él, tenía la descripción de un egipcio. A lo mejor caminaba así muy, ¿cómo se dice? Muy muy balanceado, muy canchero, pero era un egipcio, ¿ya? Ellas ven un egipcio. Su ropa lo delataba, no sé. Entonces ahí Dios comienza a trabajar. Son 40 años que trabaja en la vida de Moisés para pasar del capítulo 2 de Éxodo al capítulo 3 de Éxodo. ¿Ya? Y Dios trabaja y lo dobla, y lo dobla, y lo dobla. ¿Ya? Entonces, después ya, una vez que el Señor le ha dicho: ya Moisés, ahora la masa ya está más blandita, podemos hacer otra vasija, ¿cierto? Lo trae de regreso a Egipto, vuelve a presentarse a su pueblo y ahora es aceptado. Eso está en Éxodo capítulo 4. Vamos a Éxodo capítulo 4. Oye, no hemos movido acá nomás, por eso les dije, es muy difícil la misión. En Éxodo capítulo 4, versículos 29 al 31, ¿qué dice ahí? Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué pasó acá? Ahora el pueblo le cree a Moisés. Ahora el pueblo acepta a su libertador. Pero dicen que habla Aarón también. En estos 40 años en el desierto, fue tanto lo que trabajó el Señor en la vida de Moisés, que quizás antes hablaba más de un idioma porque era educado en las cortes, era un hombre muy culto. Dios hasta eso le sacó. Ahora su hermano tenía que hablar por él. Como Pablo dice, todo lo que tenía lo estimo por basura, ¿cierto? Porque toda esa educación, esa instrucción que recibí, ¿qué es ante la grandeza de Dios? ¿Qué es ante la belleza de Dios? Y Moisés está en este punto.
en el cual él tuvo que simplemente olvidarse de todo para empezar de cero. Decir, Señor, aquí estoy yo, tal como soy, sin careta, sin postura, sin nada de lo que el mundo me entregaba, porque el mundo lo había vestido como un egipcio, con una tela de egipcio, quizás hasta tenía esas pelucas, esas pinturas, ¿qué sabe uno? ¿Cierto? Porque las mujeres dicen, hay un egipcio. No reconocen a un hebreo. Bueno, esto de reconocer a Moisés y el decirle acá, el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Adoraron a Dios. Bueno, esta historia de amor de Dios con su pueblo, con sus elegidos, y aquella parte de los elegidos que son Israel, que estaba quedando fuera, que quedaron fuera del rapto de la iglesia, Dios los va a venir a buscar también. Vamos a Romanos. ¿Qué tiene que ver Romanos con esto? Dirán ustedes. Mucho, porque estamos recién empezando con Romanos, ¿no es cierto? Hay que entender una cosa. Como les decía antes, hay tiempos de Dios y debemos oír los tiempos de Dios y ser sensibles a la voz de Dios y a sus tiempos. Entonces nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, ¿ya? Nosotros los que somos la iglesia de Dios seremos arrebatados. Eso es un misterio que vamos a ver acá. Seremos arrebatados. Comenzará la tribulación y Dios va a trabajar con Israel en ese periodo de la tribulación. Va a trabajar duro con Israel. Ahí les va a aplicar el torque, pero firme, ¿cierto? Pero su pueblo también, Israel mismo, va a reconocer en Jesucristo a su Mesías, a su Salvador. Se va a reconciliar con Él y va a adorar como lo hicieron sus padres allá en Egipto con Moisés. Y aquí termina esta figura de Moisés como un tipo de Cristo. ¿Me siguen? Leamos Romanos capítulo 11, de los versículos 24 al 26. Antes, Sergito, está claro hasta acá, ¿cierto? Vamos claro. Ya. El que se distrae se pierde. Ya. Romanos 11, 24 al 26. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Un pequeño stop ahí, ¿ya? Acá Pablo está escribiendo a los romanos, ¿cierto? Le dice, si los gentiles, nosotros, que somos olivos silvestres, ¿ya?, que no pertenecemos al olivo ese puro, principal, cultivado, que es Israel. O sea, nos sacaron de por allá, de otro olivo, de otro lado, y nos injertaron en este olivo cultivado. Y por eso nos llegó la rica savia, y fuimos salvos, fuimos parte, como injertados en ese olivo, nos está diciendo a nosotros los gentiles, cuanto más aquellas ramas que se cayeron, por decirlo así, de este olivo cultivado, van a ser injertadas nuevamente. Y se está hablando a Israel. Los días domingos estamos estudiando Romanos, entonces es un anticipo para cuando lleguemos a Romanos 11, ¿ya? Ya van a tener claridad en la parte romana. Cuando lleguemos a Romanos 11, ya ahí se van a peinar con eso. Entonces, le dice a Israel, ustedes que son el verdadero olivo, ¿cuánto más van a ser injertados? Si los otros que éramos silvestres, que crecíamos en forma natural en el campo. No era un olivo cuidado, cultivado en un huerto, como lo fue Israel. Siga nomás, hermanita. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un poquito ahí también, otro alcance ahí. Lo que Pablo le sigue diciendo a los gentiles: cuidado con ustedes ponerse soberbios, orgullosos. ¿De qué? Incluso hay doctrinas que dicen que nosotros, la iglesia, somos el reemplazo de Israel. Se llama la teoría del reemplazo. Eso no existe, nadie ha reemplazado a Israel. Nosotros no reemplazamos, somos un olivo silvestre injertado. Eso somos. No somos un reemplazo. ¿Ya? Para rematar esa idea. Termine nomás, Sergito, disculpe. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así será finalmente, hermanos. El Señor Jesús va a reconciliar, va a llamar a los suyos, va a llamar a sus escogidos, y todo Israel va a ser restaurado. ¿Ya? Israel va a estar restaurado. Espero que la próxima semana, bueno, vamos a alcanzar, como sea, tenemos que alcanzar, porque después llega el pastor Carlos y nos aprieta el cogote, entonces tenemos que alcanzar. Vamos a ver un poco eso de las fiestas, que también hay un poco de esto, ¿ya? Entonces acá vemos cómo Dios, nuestro Padre, tiene un plan perfecto desde el Génesis, pasando por el Éxodo, hasta el final, hasta el Apocalipsis. Y también vimos cómo Moisés representa un tipo de Cristo. Moisés es profeta, Moisés es abogado, Moisés es intercesor. Nosotros tenemos a Jesús, nuestro abogado, nuestro intercesor. Lo importante de todo esto, como Moisés, nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que nos guía a toda verdad y nos va a mostrar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios, para hacer su voluntad, para tomar decisiones. Cosa distinta es aquel cristiano que es orgulloso y no se deja moldear por Dios. Pero si estamos en armonía, en sintonía con Dios, vamos a entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vamos a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Moisés puso atención, Moisés fue fiel al llamado, Moisés obedeció al llamado, y Moisés, como vamos a ver ya el próximo miércoles, desarrolla todo el plan de Dios para Israel en esos 40 años en el desierto. No era perfecto cuando fue llamado, no era perfecto cuando salió de Egipto. Si recordamos, después tuvo problemas también en la peregrinación. Entonces no creamos que nosotros vamos a hacer más que Moisés. El Señor va a seguir trabajando con nosotros, aunque algunos tengamos ya 40 años en el Evangelio. ¿Cierto, hermano Jonathan? Por ahí andamos. El Señor sigue trabajando con nosotros y va a seguir trabajando hasta que Él venga. Aquí habla de un misterio. Para los que les gusta estudiar la palabra misterio, siempre se hace en la Biblia de cuando algo que estaba en el Antiguo Testamento como escondido y después Dios lo revela. ¿Ya? Por ejemplo, ellos no sabían cómo los gentiles iban a ser salvos, pero sabían que sí, porque Dios era un Dios de amor y de misericordia, porque para ellos Jonás es el más grande predicador. Con Jonás se convirtieron 120.000 en una sola predicación. ¿Quién ha hecho eso? A ver, que levante la mano. Nadie, ¿cierto? Jonás. Y no les dijo que ven para acá, que Dios te va a arreglar esto. No, les dijo, arrepiéntanse porque la ira de Dios está sobre ustedes. Eso es lo que predicaba Jonás. Entonces ellos sabían que Dios era un Dios de misericordia. Entonces Dios empieza después este misterio, lo revela. Dice, Efesios dice que de dos pueblos hizo uno, ¿cierto? Derribando la barrera intermedia de separación. Y ese pueblo que hizo es la iglesia. Nosotros, cuando hablamos de que el Señor va a venir por su iglesia, por nosotros, en lo que llamamos el rapto de la iglesia, no sabemos.
no sabemos realmente cómo hacer. Es un misterio que aún no ha sido revelado. No sabemos ese misterio. Se podrán escribir libros, hipótesis y desarrollar un montón de teorías, pero no sabemos. Ese es un misterio que se va a revelar. No sabemos cómo será que dice que los muertos resucitarán primero y nosotros que quedemos seremos transformados a otros cuerpos. Tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que seremos nosotros mismos porque somos un alma. Con otro cuerpo, de otra forma, no sabemos. ¿Cómo va a ser eso? Es un misterio. ¿Ya? Dios progresivamente, desde el Génesis hacia adelante, va revelando misterios y nos va mostrando y nos va arrojando luz. Y vamos viendo y vamos aprendiendo. Pero hay misterios que todavía están ahí. ¿Ya? Yo no les puedo dar una clase y decirles, mira, cómo hacer los cuerpos transformados. Como les dije, hay gente que ha escrito libros sobre esto, pero creo que mucho es especulación. Porque es un misterio para nosotros todavía. No lo sabemos. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, el próximo miércoles vamos a hablar un poco de lo que es... Estamos terminando ya, ¿cierto? Sí. El próximo miércoles vamos a hablar, aquí tengo, de lo que es la Pascua, de la salida de Egipto, el Éxodo 12, digamos, pero también, ahí hay unas plagas, ¿cierto? Las 10 plagas de Egipto, los que quieran pueden leer esa parte. Éxodo capítulo 11 aparecen las plagas, para que vengan más o menos con una idea de lo que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a orar. ¿Usted mismo, hermano Sergio, puede orar? ¿Sí? ¿Su micrófono ahí? Padre, gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Gracias por las maravillas que están siempre escritas para cada uno de nosotros, Padre. Y perdona, Padre, las tantas veces que no queremos estar en el desierto, siendo tratados por ti. Queremos siempre estar vestidos. Queremos estar como egipcios, Señor, y no queremos ser transformados, Padre. Perdona, Señor, porque sabemos que siempre es para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para formar el carácter, Padre. Perdona porque a veces nos queremos esconder de ti. No queremos pasarla mal, no queremos no tener problemas y tantas cosas que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón caído, Padre. Cuando tú nunca quieres algo malo para nosotros, sino que quieres forjar en nosotros a Cristo, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, y queremos rendirnos a ti, así como con todas las imperfecciones de Moisés que se dispuso a ti, Señor. Queremos también, cada uno de nosotros, Padre, rendirnos a ti para que tú trates con nosotros y ciertamente nos puedas usar, que podamos ser más y más a la imagen de Cristo, Padre, y estar llenos de ti. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos permite conocerte más, Señor, y ciertamente en esa cercanía contigo, Padre, confiar, descansar y saber más de ti, Señor. Padre Santo, gracias por esta porción, que podamos meditarla, que la podamos siempre recordar, que la podamos también compartir con otros, Señor, y ciertamente vivir en confianza, vivir descansado en ti, porque tú nunca quieres algo que nos pueda destruir, sino que quieres edificar en nosotros a Cristo en nuestra vida, Padre. Obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y una vez más perdona las veces que no lo hacemos y nos presentamos con un corazón sincero delante de ti, nos arrepentimos, Señor, y que sea esta oportunidad para que tú puedas disponer de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.